Batman es uno de los personajes más icónicos no solo del universo de DC, sino de la cultura popular, incluyendo pocas personas que no conozcan de los cómics, podrán identificar con facilidad su escudo, el escudo del murciélago que atemoriza a los villanos, a los criminales en las calles de Gotham City. Y bueno, el día de hoy les traemos un video donde analizamos un tanto más que sus hazañas, el perfil psicológico que tiene el personaje Bruce Wayne, Batman, pues en cuestión de cómo es su psique. Esta vez el video del día de hoy me va a apoyar mi muy querida y estimada licenciada Liz, que es una psicóloga profesional, para analizar su perfil psicológico, el perfil psicológico tras la máscara del murciélago. Adelante con su intervención. Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Liz y soy psicóloga y voy a estar hablando el día de hoy sobre perfiles psicológicos y vamos a empezar con el perfil psicológico de Batman. Y bueno, cabe aclarar que realmente no podemos establecer un perfil psicológico basado en un personaje de ficción porque obviamente pues nada de sus características ni nada de esto es real, ¿verdad? Pero pues vamos a darnos una idea de cómo sería un perfil psicológico de una persona con estas características y cómo sería, ¿verdad?, un probable diagnóstico. Obviamente todo esto es ficticio, nada de esto es real, solo sería como un aproximado de cuál sería el perfil psicológico de un personaje o de una persona más bien que fuera como Batman o como Bruce Wayne. Y bueno, para esto es importantísimo, ¿verdad?, destacar que la historia de Bruce Wayne es bastante compleja, ha sufrido pues por varios traumas. En este caso, el primer trauma que lo marcó pues fue precisamente la pérdida de sus padres, ¿no? La pérdida de los papás fue obviamente frente a él. Bueno, también cabe mencionar que dependiendo a qué multiverso, ¿verdad?, se refiera, pero estoy hablando de pues el Batman clásico, el Batman que pues nosotros vemos en las películas por lo general proyectadas, y recordemos que casi, o más bien en algunos universos, ¿verdad?, Bruce Wayne pierde a sus papás de una forma traumática. Esto ya va a depender obviamente de cada universo. Pero bueno, centrándonos en lo que normalmente conocemos, ¿verdad?, de Bruce Wayne o del Bruce Wayne que conocemos, el análisis, ¿verdad?, de estos atributos o de estas características que posiblemente lo engloban a un trastorno, podemos hablar que es una persona, pues, para empezar, bastante resiliente por todo lo que le ha pasado, ¿no? El ver fallecer a tus padres frente a ti definitivamente debe de ser algo muy traumático y más por la forma en la que ocurrieron los hechos. Y bueno, obviamente el primer, ¿verdad?, el primer diagnóstico, ¿verdad?, que sería pues obviamente un diagnóstico de pues trastorno de estrés postraumático que tiende por lo general a revivir constantemente después, pues con recuerdos que son intrusivos, flashbacks y cosas por el estilo, ¿verdad?, que obviamente lo hacen ser una persona no tan funcional en algunas situaciones. Y bueno, obvio, es algo que se espera de una persona que vivió ese tipo de escenarios. Sin embargo, podemos destacar que Bruce Wayne lo puede sobrellevar bastante bien a lo largo pues de su vida y de los factores que obviamente influyeron para que él pues se volviera quien es después, ¿no?, que en este caso es Batman. Bueno, por ahí también podemos identificar pues un trastorno de duelo complejo que es persistente y la pena de pérdida que es duradera e intensa, ¿verdad?,
que se vive, ¿verdad?, en mucho tiempo, y que esto lo hace tener un rencor o generar, ¿verdad?, un odio hacia pues todas las personas que son delincuentes, ¿verdad? Y de ahí pues surge este personaje. Sin ese trauma, definitivamente no hubiera habido un Batman, ¿no? Pasando a otro punto muy importante, es en este caso la dualidad de la personalidad de Bruce Wayne con Batman. Y debo decir que la mayoría de todos los superhéroes, ¿verdad?, que tienen pues obviamente una dualidad, tanto de su superhéroe como de su persona como tal, pues algunos se vuelven muy opuestos, algunos otros se vuelven pues prácticamente iguales, nada más que con el traje. Y en este caso Batman, su personaje pues preserva muchísimas características de la personalidad de Bruce Wayne, ¿no? Pues ambos son prácticamente sombríos, son muy solitarios, son personas muy herméticas, son personas como muy introspectivas, personas muy inteligentes, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente de que él preserva muchas de sus características, por lo tanto no creo que haya como una doble personalidad como en otros casos y que haya un alter ego o cosas así. Claro que obviamente como personaje y como cualquier otro artista, por ejemplo, pues sí tenemos características que son diferentes, como en este caso la voz de Batman pues cambia en automático cuando adquiere el personaje del superhéroe, ¿no? O al menos eso es lo que le dan de aportación a algunos actores. Y bueno, eso es algo que también pues se ve reflejado pues en el personaje como tal, ya de una manera muy universal. Un rasgo destacable en él es la disciplina y la meticulosidad con la que emplea ciertas cosas, ¿verdad?, en su vida, su poca fluidez que tiene para sobrellevar algunos aspectos, como por ejemplo el socializar y todo ello, que pues obviamente lo coloca muy bien en un posible trastorno esquizoide, ya que pues obviamente él no tiene estas funciones activas de socialización, y al menos no una socialización profunda, ¿no? O sea, no tiene como este interés, al contrario, tiene como un rechazo, obviamente todo esto dirigido por el trauma, ¿no? Y la única relación profunda y real que pueda llegar a tener él, pues en este caso es con Alfred. Entonces, sí estamos hablando de una persona con una conducta bastante antisocial, pues tal vez sociopatía, ¿verdad? Y que opera obviamente al margen de la ley y todo, ¿verdad? Generalmente esto se diferencia de esta manera porque pues es funcional socialmente, pero pues sí sin ninguna necesidad de querer, ¿verdad?, una profundidad en relaciones, y es muy rígido, ¿verdad? O sea, se mantiene siempre como muy rígido en estas ideas. Tal vez básicamente estaríamos hablando de que Batman, ¿verdad?, o Bruce Wayne, es una persona muy aislada, muy solitaria, y pues con un destacable cuadro pues depresivo, ¿verdad? Que todo esto lo engloba pues a un probable trastorno, ¿verdad?, derivado del trauma. Recordemos que los trastornos como tal no son, digamos que cosas con las que nacemos o características con las que nacemos, sino más bien son adquiridas, son parte de alguna consecuencia, que ya sea por un trauma, por alguna vivencia, experiencia, o prácticamente también puede ser por una consecuencia de la crianza que tengamos. Y esto nos va generando, ¿verdad?, arraigos en nuestra personalidad, lo cual pues se sujetan y que en su momento pues llegan a tener
pues características ya sea funcionales o disfuncionales dependiendo los hábitos que estemos generando. Una de mis partes favoritas de este personaje y de su personalidad o de sus rasgos de personalidad, obviamente siempre que una persona desea escribir acerca de alguien, pues trata de darle una personalidad, ¿no? No solo el crear la imagen o lo físico, sino también estos rasgos que van a tener en cuanto a su psique. Y definitivamente una de las cosas que más me gusta de esto es el mecanismo de afrontamiento que tiene Batman, pues para gestionar sus traumas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las cosas más divertidas y que se me hace también muy inteligente es cómo se apoderó, por ejemplo, de su peor trauma, yo creo, o de su mayor trauma, que son los murciélagos y la fobia que tiene sobre de ellos, y luego se aprovecha de este trauma, se apodera más bien de este trauma y lo convierte para infundar en miedo a los demás, ¿no? Tal cual para que les sirva como parte de su traje. Y pues obviamente su gestión en cuanto a la resiliencia y en cuanto a cómo todo esto lo convierte en el personaje que es. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya sido muy entretenida mi aportación. Y recordemos que esta aportación no es en un sentido profesional, sino más bien usando algunos recursos que nos da la psicología y que nos puede dar una visión un poquito más amplia acerca de los escritores y cómo piensan sobre los personajes para establecer sus caracteres y sus personalidades. Muchas gracias. Bueno, Liz, pues muchas gracias por tu intervención, la verdad bastante atinada, tiene varios puntos interesantes y complejos este personaje, el hombre murciélago Batman. Y pues no sé a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué han pensado sobre este tipo de personaje? El típico vigilante que está al margen de la ley y que cada noche sale a enfrentar la injusticia y la delincuencia en una calle, en una ciudad bastante peligrosa. ¿Qué otros personajes les gustaría conocer su perfil psicológico? Ahí compártanlo en los comentarios, que con mucho gusto los estaremos leyendo. Y sin más, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.